Si eres creador de contenidos en YouTube y tu modelo de negocio o uno de ellos es monetizar los vídeos con publicidad, puede que hayas sufrido, o ojalá no, la llamada desmonetización de YouTube, que supone que te anulan el poder generar ingresos publicitarios en alguno de tus vídeos. Esto no es un tema nuevo, pero sí es cierto que cada vez va más y está empezando a suceder a más creadores de contenidos. En el vídeo de hoy te quiero contar qué debes tener en cuenta para evitarlo. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. YouTube trabaja con sistemas de detección automáticos y revisiones manuales, pero parece ser que los algoritmos automáticos escanean el título del vídeo, las etiquetas y descripciones a tiempo real nada más subir tu vídeo y categoriza las palabras extrayendo las que considera prohibidas para monetizar. Imagina palabras como disparo, muerte, sexo. El problema de esto es que el uso de ciertas palabras en tus vídeos puede dar al algoritmo un contexto erróneo sobre el vídeo y eso provocar el bloqueo. Para solucionar este problema hay una herramienta para YouTube, se llama vidIQ, te dejo en el enlace en la descripción de este vídeo, donde han incluido entre sus funcionalidades la de análisis de palabras conflictivas para detectar antes de publicar un vídeo si potencialmente puedes tener algún problema, como puedes ver en la siguiente imagen donde detecta una palabra conflictiva en el título. Es importante ser previsor en esto porque si tu vídeo es bloqueado para monetizar con publicidad, tienes la opción, si cumples varios de los requisitos, de reclamar una revisión, pero esta lleva más de una semana y habrás perdido el tirón fuerte inicial de tus vídeos, que son los primeros 2 y 3 días por lo general. Esto puede ser injusto, pero es una realidad que está sucediendo cada vez a más canales pequeños, medianos y grandes. Hay casos donde es un vídeo en particular, pero incluso algunos casos donde el canal entero ha sido desmonetizado. Una de las razones es hacer de YouTube un espacio más educativo, evitando cierto tipo de contenidos, ¿no? Y preservando un contenido más limpio. Pero esta limpieza está afectando de manera muy grave a muchos creadores de contenido que vivían de ello y que han hecho una importante inversión en equipo y otras necesidades para su canal de YouTube. Pero esto es algo que no se me hace extraño, porque es la manera general de proceder de muchas redes sociales, aprovecharse de los usuarios para crecer y después dejarlo de cierta manera, digamos, de lado, ¿no? De hecho, hace un tiempo publiqué un vídeo titulado sobre Facebook, ¿no? Que le titulaba como Facebook es como un vendedor de droga. Te dejo el enlace a la descripción de este vídeo para que puedas verlo. YouTube es una gran herramienta, es una gran red social, pero no debe olvidar que existen gracias a todas esas personas llamadas youtubers o creadores de contenido que han dedicado parte de su vida a generar contenidos para ellos. De todas formas, y al margen de trabajar bajo las normas de YouTube, si quieres monetizar tus vídeos, te sugeriría que además buscases otros modelos de negocio para tus contenidos y evitar depender en gran parte de terceros, como en este caso es YouTube, porque ten por seguro que tarde o temprano vas a tener algún problema. A nivel de captación de leads, YouTube no es de los mejores canales todavía, es decir, porque hemos encontrado he encontrado mucha disparidad de muchas veces campañas que no acaban de funcionar y otras que sí generan leads. Pero bueno, al final hay que probarlo, ¿no? Lo bueno que tiene es que el coste de la publicidad en YouTube todavía es bastante barato, entonces pues con poco presupuesto puedes tener un buen alcance. Otro de los problemas que tiene, si lo comparamos por ejemplo con Facebook, es que las opciones de segmentación son mucho menores. $50 por vídeo no te aconsejaría porque al final, mira, el coste medio por visualización es unos 3 céntimos de dólar, más o menos, hace ese cálculo, ¿no? Se puede optimizar mejor la campaña, dará mejores resultados, pero más o menos es un precio medio. Entonces yo al final creo que con menos de 50 euros sería como lo mínimo. Para mí es una validación, es validar si realmente ese formato te funciona o no te funciona. Segmentaría incluso, si por ejemplo dentro de Estados Unidos y Canadá, mucho más geográficamente, porque es display. A ver, el display suele utilizarse más para marca, ¿no? Para hacer tema de marca, pero lo que sí haría es una estrategia de usar el display para remarketing, es decir, llegar al usuario por búsqueda, por search. A partir de ahí, utilizar lo que son los píxeles de conversión que tiene AdWords para meterle una cookie al usuario que visita vuestra web y volverla a reimpactar luego por banners, por display.
Porque muchas veces lo que sucede es que a lo mejor en esa primera vez que la persona entra, yo, no sé, estoy desde aquí, busco, entro en tu web porque veo un apartamento interesante, pero en ese momento pues no te contacto. Ahora, si X días después yo estoy navegando por muchos sitios y me sigue saliendo, a lo mejor digo, ostras, pues mira, había olvidado esto, voy a contactarle. Entonces suele funcionar y además el remarketing, la publicidad es más barata que la directa. Entonces yo utilizaría esa estrategia conjunta. AdWords os puede funcionar muy bien, porque es eso, hay intención de compra y a nivel de buscador a mí la publicidad es algo que normalmente da muy buenos resultados. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejarme en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Monetizas tus contenidos en YouTube? Te doy dos opciones que verás en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice acerca de cómo empezar tu canal de YouTube con poco presupuesto. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Y recuerda, si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para no perderte absolutamente nada. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down in your butt. I'm like Tyson.